Nos estamos metiendo en la vida de uno de los hombres que marcó una época y que todavía sus libros se siguen leyendo, José Ingenieros. Y me viene, querido Mariano, otro libro, Las Fuerzas Morales. ¿Qué puedes decirme de él? Las fuerzas morales. Ese es otro libro también que ha sido muy leído, digamos, por toda una generación. Pero en realidad es un libro que está compuesto básicamente de artículos que él había publicado en la revista Caras y Caretas. Era un libro en parte de batalla y en parte de popularización y en parte de un libro pedagógico destinado a la juventud. Él tiene otros libros de filosofía, me parece a mí más relevantes, y sus escritos en la revista de filosofía. Pero Las Fuerzas Morales es un libro que, digamos, son sermones laicos, se lo llama sermones laicos, ¿no? Y es un libro donde él habla de cualquier cosa, habla de todo. Incluso al final tiene como un toque latinoamericanista, que sería su última reencarnación, ¿no? Como gran líder del latinoamericanismo continental, anti-yanqui, cosa que es muy curiosa, porque 5 años antes él había estado en Estados Unidos y le había parecido que era la maravilla máxima y que era panamericanista, y después al final de su vida se sube a la ola del latinoamericanismo y se convierte en una especie de ídolo del latinoamericanismo. Y eso aparece también en Las Fuerzas Morales. Ahora, como libro de filosofía, digamos, o de temas filosóficos, me parece más serio y más interesante Hacia una moral sin dogmas, que es un libro donde él, digamos, un poco resitúa sus experiencias en Estados Unidos y habla un poco, parece que está escrito en otro tono, ¿no? Fuerza Moral es eso, él lo llama sermones laicos, ¿no? Son artículos de batalla que él compila sobre el final de su vida y incluso sale después de su muerte, si mal no recuerdo, ¿no? No llega a salir en vida de él. Me hablas del antiamericanismo con vaivenes, pero tengo entendido que él va a México, lo invitan a México un poco por esta postura, pero cuando va a México y se enteran que tenía otra visión distinta de la cultura americana, me parece que lo mandan de vuelta. Él nunca escondió ni su racismo ni tampoco su desprecio por América Latina, digamos. Y entonces llega a México y se comporta como un porteño soberbio, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces les dice que bueno, que si quieren que no lo moleste más, y que a los periodistas que lo estaban esperando, y que igual inventen cosas y ellos inventan todo de todas maneras, y que ya estaba harto de la comida mexicana. Es una serie de... Entonces, y además la gente lo esperaba con mucho entusiasmo, porque él había tenido una correspondencia muy nutrida con Carrillo Puerto, con Felipe Carrillo Puerto, que había sido gobernador de Yucatán y uno de los fundadores del socialismo mexicano. Era una correspondencia a la cual Carrillo Puerto básicamente se declaraba discípulo de Ingenieros. Entonces, eso digamos, le dio mucho, esas cartas circularon, le dio mucho prestigio en México, y esta idea del latinoamericanismo. Ingenieros, estando en París el último año de su vida, que es antes de la invitación a México, eh, hay un incidente entre México y Estados Unidos, y él entonces se pronuncia a favor de México abiertamente. Él ya venía escribiendo desde años antes, 2, 3 años antes, a favor del latinoamericanismo. Incluso la revista de filosofía, se convierte también en un portavoz, y él incluso funda una revista específicamente sobre temas latinoamericanistas, ¿no? Ahora, el problema es que, claro, llega a México, lo ven, el tipo habla y bueno, se ve que se le desmorona la imagen, ¿no? Probablemente ya estaba enfermo en ese entonces, pero digamos que no fue demasiado diplomático, y tampoco se juntó con gente digamos, que los mexicanos esperaban que se junte, esperaban que se junte, como había dicho Alfredo Palacios, con estudiantes, con sindicatos, con obreros. Y él, digamos, se convierte en un huésped oficial, inaugura una estatua de Carrillo Puerto junto con el presidente, y ya, digamos, ahí se acabó medio Y de hecho, cuando él está en París, y vienen a verlo todos los embajadores, después de que él pronuncia ese discurso, él le manda una carta a la esposa donde dice: tengo una fila de embajadores y diplomáticos tropicales acá, y ya estoy harto, no quiero saber más nada de esta gente. Eso obviamente no lo dijo en público, pero ese era el sentimiento que él expresaba. Y cuando había estado en Estados Unidos años antes, en 1916-17, él fue su primera experiencia en América Latina, porque bueno, como estaba la guerra, el barco fue por el Pacífico, o sea, y bajó en Perú, y bajó en el canal de Panamá, y después en Cuba. Y ahí deja claro, y los peruanos no les cae nada bien, ingeniero, por el mismo motivo, ¿no? Es decir, eh,
cuando va un grupo de jóvenes prominentes peruanos a visitarlo, muchos de ellos pueden ser prominentes apristas, el amigo de Aya de la Torre y de Manuel Seoane y de otros, básicamente ingeniero lo que le dice que lo que le falta a Perú es papel higiénico, digamos, y con estas palabras, no es que lo inventé yo, ¿no? Bueno, que le falta civilización blanca, que había muchos indios, ¿no? Y bueno, obviamente a los peruanos eso no les cayó demasiado bien, ¿no? A pesar de que su vínculo con Aya de la Torre continúa después, ¿no? Incluso con Mariate. Pero bueno, hubo algunos que salieron a decir que dice de tipo, ¿no? Así que fue amigo ese latinoamericanismo, en el mejor de los casos, digamos. Más allá de las fuentes directas, de estos testimonios, ¿tenés testimonios de la familia o de la descendencia que te hayan llegado de generación en generación de cómo era él? Mirá, sí, hay una especie de estudio autobiográfico inédito de la hija que entrevistó muchísima gente, incluso a quienes habían sido la mucama de él o la cocinera de él, e incluso entrevista a sus hermanos y entrevista a otras personas que lo conocieron. Y el resultado, es decir, el panorama es un panorama muy complejo, bueno, como somos todos nosotros finalmente, ¿no? Es decir, no se puede adjudicar calificativos rápidamente, no es así, o sea, parece un personaje muy complejo, que de golpe desde muy joven había promovido la liberación femenina, pero a las hijas les dice, les ocurra estudiar porque ¿quién quiere casarse con una doctora? ¿No? Las hijas estudian igual, pero bueno, se opone, digamos, estaba a favor del aborto, del divorcio vincular, y en un momento dice, sí, pero para los otros, no para mí. Y parece que con las mujeres en la casa no tenía una relación tan igualitaria como la que proponían escritos, ¿no? Que salían publicados. Esa es la percepción de la hija, tampoco sabemos si esa percepción tiene que ver con la relación particular que la hija tenía con él o no, pero bueno, había una relación bastante complicada en la familia. Él muere joven. Él muere muy joven, a 47 años. ¿Qué le pasó? Bueno, aparentemente tuvo una meningitis. Él ya cuando se hace su último viaje, que lo hace el mismo año que muere, en 1925, primero se va a París porque lo invitan para un homenaje a Charcot, al famoso psiquiatra, por el centenario de su nacimiento. Estaba peleado con la esposa en ese momento, entonces le viene bien y dice, bueno, yo me voy porque así me tomaron un poco de aire también y quería quedarse ahí. Y ya aparentemente había manifestado malestares que no estaban muy bien definidos. Después llega a México, aparentemente México tiene que cancelar algunas actividades por problemas de salud, que tampoco está muy claro cuáles son. Y vuelve a la Argentina y en muy poco tiempo empieza a desarrollar lo que los médicos considera que es una meningitis que lo fulmina en poco tiempo, ¿no? Pensá que en una época no había antibióticos, no había ningún tipo de tratamiento para eso, ¿no? Así que se muere muy joven, 47 años de hecho. ¿Dónde está enterrado? En la Chacarita no está enterrado, porque él, como masón que era, se había asociado a una organización para que cremen su cadáver después de muerto, y lo creman, pero las cenizas, hay un monumento de ingenieros en el crematorio de la Chacarita, que se hizo en ese mismo momento que murió, y creo que las cenizas están ahí, no estoy seguro, pero supongo que deben estar ahí enterradas. Y es curioso, porque siempre hay almas caritativas que dejan. Recuerdo cuando fui a visitar, yo vivo muy cerca del cementerio, fui a verla, y había una cruz, ahí le había dejado crucifijos abajo, y él no solamente era masón, era absolutamente anticlerical, profundamente anticatólico, digamos, y sin embargo hay quienes le habían dejado crucifijos ahí. Vos sabés que yo que alguna vez investigué algo de la vida de Belisario Roldán en mi ciudad, en Altagracia, no sé si, entre paréntesis te pregunto, ¿son contemporáneos con ingenieros? Sí, claro, eran amigos de hecho. Ah, eran amigos. Sí. Bien, y me acuerdo que encontré una grabación, porque el gran mérito, uno de los grandes méritos de Belisario Roldán era el poder de oratoria, la declamación, y había una grabación que encontré en internet donde él le hablaba a la bandera. ¿Hay grabaciones de ingenieros, filmaciones de él? Hasta donde yo sé, no. Hay un montón de fotos, pero hasta donde yo sé, no. Por lo menos yo no pude encontrar ninguna. No, hubiera sido fantástico tener una grabación o una filmación, pero no. Me pongo en tu lugar, te hubiera encantado encontrar eso, ¿no? Claro, ¿sabes la voz que tenía, ¿no? Porque hay todo un tema con la voz de ingenieros. Decían que tenía una voz muy chillona.
y aquellos que no lo querían tanto decían que era una voz de italiano, gritón, digamos, ¿no? Pero aparentemente con el tiempo la fue suavizando, fuerza, no sé si de esfuerzo o fuerza, digamos, por los años que pasaban, pero parece que fue suavizando esa. Y me dice, claro, me hubiera parecido fantástico poder escucharlo, ¿no? ¿Qué devolución has tenido hasta ahora de tu libro por parte de los que lo han leído? Mirá, debo decir que muy buena en general. No, en general no, la verdad que no escuchaba nada malo del libro. Yo me siento muy satisfecho con ese libro. Creo que es el mejor libro que me salió hasta ahora, debería decirte. Y la verdad que estoy muy contento. Además, para mí fue toda una revelación, porque yo nunca había escrito biografías. Y ahora me gustó, así que voy a reincidir con otras biografías. Pero es un género realmente muy, muy interesante y que tiene un montón de desafíos, plantea un montón de desafíos metodológicos y de otro tipo, y la verdad que me fascinó, el personaje me fascinó completamente. ¿Lo presentaste el libro? No lo presenté porque bueno, no presenté. No sé, a mí no me gusta presentar libros, qué sé yo. Me parece que si el libro es como un hijo que nace adulto, ¿viste? Tiene que arreglarse solo, uno no puede estar ahí. No, yo tengo un hijo de 30 años y ya se arregla solo, no estoy atrás. Y el libro es lo mismo, ¿viste? Muy bien. Hacemos la última pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Ya para encontrar el final. El final de esta charla, porque la verdad que estoy ya muy tentado y voy a leer me voy a ir a esas. Son 300 y pico de páginas, ¿no? Sí, más o menos. Nos vamos a la pausa y ya continuamos con la vida de José Ingenieros.